Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor en esta tarde, esta noche, dando gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar con ustedes. Espero en el Señor que Dios les pueda bendecir. Espero en el Señor que hoy sea un día, una noche bendecida. Estamos de vuelta en el programa, estamos de vuelta aquí para poder compartir con ustedes esta palabra. Vamos a correr un poquito ahí. Esta palabra, cierto, que tenemos para hoy. Hoy viernes. Nos atrasamos un par de minutos, era a las 22:30 y nos atrasamos un par de minutos. Así es que los que se alcanzaron a conectar antes, o los que ya están conectados ahí, los que estaban esperando. Ya está por ahí la hermana Luz conectada. Ya luego vienen los demás. Espero que así sea. Espero que esta noche podamos conectarnos ahí para ver el programa. Espero que podamos estar allí, ¿cierto? Listos y dispuestos para escuchar esta palabra, esta enseñanza de hoy. Hoy tenemos el séptimo estudio de Apocalipsis. El número perfecto, el número 7. Espero en el Señor que nos pueda ayudar. Así que si usted ve este programa de forma diferida, compártalo también para que otras personas puedan también verlo, para poder llegar a más personas. Espero en el Señor que esta palabra podamos expresarla con claridad, que esta palabra podamos enseñarla, ¿cierto? Y que sea de beneficio para todos los que puedan escuchar este programa, ya sea a través de lo que es la página de Facebook, YouTube también. Cuando usted prende el YouTube, no sé si le sale acá en una esquinita un cuadrito rojo. Usted aprieta ese cuadrito para que se suscriba, ¿ya?, al canal de YouTube. Un día vamos a empezar a salir también directo por ahí, por ese canal, para llegar también a otras personas que no tienen Facebook. Hay mucha gente que no tiene Facebook. Por eso estamos dejando el video para el día de mañana a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde está la transmisión por YouTube. Así que si alguien no la alcanza a ver completo hoy, si alguien no lo puede ver completo, puede también verlo mañana. Este programa dura un mes aquí en Facebook, después se borra, pero en YouTube queda. Lo estamos haciendo así para que quede el programa, porque la otra vez que hicimos este programa, que hicimos este estudio de Apocalipsis, yo no sé si está un poco pegado al internet. Al parecer está bajo el internet, pero a mí me marca que está bastante... Bueno, está irregular en realidad. Está irregular, sí. Está irregular el internet nuevamente. Pero esperamos en el Señor que se recupere. La otra vez que hicimos estos estudios, hermano, fueron bastante simples en realidad. Hoy en día estamos encontrando muchas cosas más. Porque en aquellos tiempos, cuando yo estudié este tema, tenía muy pocos medios. Muy pocos medios para poder estudiar. Hoy, gracias al Señor, tenemos otro tipo de medios para poder aprender más, analizar más cosas, ¿cierto? Así es que vamos a aprender, todos vamos a aprender, yo aprendo, usted aprende, todos aprendemos. Le invito para que se quede en el programa y no se vaya, nos acompañe y que este programa sea de bendición. Vamos al programa.
Le vamos a a pedir a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él nos dé fuerza, que Él nos suavice esta garganta que está mala todavía, que Él nos dé un poquito de sabiduría para poder expresar la palabra de Dios y así poder entregar o cumplir con el propósito del Señor, que es predicar su evangelio. Vamos a pedirle a nuestro Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos ante su presencia, honrando y bendiciendo su santo nombre, dándole a usted, Dios mío, la gloria, la honra y la alabanza, pidiendo, Dios mío, también que usted en esta noche nos ayude, Señor, a llevar esta palabra, su palabra, a la vida, a los corazones, a las familias, Señor amado, de todos aquellos que nos sintonizan o que nos ven a través de esta página, Señor. Yo te pido, mi Dios, que la gracia, la unción de su Espíritu Santo pueda ser transmitida, Señor, a través de estas palabras, para que pueda producir, Dios eterno, en tus hijos vida y vida en abundancia. Amado Dios, gracias te doy, gracias. Su palabra dice, Señor, que aquello que usted da sacia la sed, sacia el hambre del hombre, Señor, del corazón del hombre, del interior del hombre. Por eso, Señor mío, que esta palabra en esta hora de la noche pueda llegar a nuestros corazones y a nuestras vidas, para así saciar nuestra necesidad que cada día tenemos de ti, de tu presencia, de tu ayuda, de tu gracia, de tu perdón, porque cada día necesitamos tu perdón, que quites, como decía David, nuestra rebelión y que nos ayudes. Danos, oh Dios, sabiduría para entender y para expresar esta bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Bien, ya estamos aquí conectados con ustedes, listos para hacer este programa, el 7º programa de este libro de Apocalipsis, invitándoles, hermanos, a que analice usted cada uno de estos mensajes, ya que nos ayuda a estar atento a las cosas que están sucediendo. Yo en estas enseñanzas siempre les insto a buscar al Señor, a acercarse a Dios, porque el tiempo en que vivimos, hermanos, es un tiempo difícil. Hoy estamos viendo una situación muy difícil en el mundo, muy comprometedora, que cada día está arrastrando a más países, a más gente. Y la situación, en vez de mejorar, como que agrava cada día. Hoy traje miel con limón por si acaso. Yo tomo agüita, hermanos, para poder humedecer mi garganta, porque después de muchos años predicando, altos, bajos, ¿cierto? Momentos difíciles. Pero aquí permanecimos, con la ayuda del Señor. Así es que por eso que yo en este programa siempre le invito a ustedes a permanecer, a seguir adelante, a no desmayar, pese a lo que esté pasando a su alrededor, en su vida misma, o con las dificultades que se encuentre usted en la vida, porque nos espera un lugar glorioso, un momento glorioso que es el que estamos esperando, el momento en que Él venga por nosotros. Ya allí Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni calor del sol, dice, ni falta de luz. Todo será perfecto, todo será perfecto. Aquí reclamamos cuando hace mucha calor, reclamamos cuando hace frío, reclamamos cuando llueve. Bueno, acá en esta parte no reclamamos cuando llueve porque hace mucha falta el agua, pero el ser humano como que nunca está conforme con nada. Allá en el cielo sí estaremos conformes, porque no habrá necesidad de nada allí. Bien, vamos al programa de esta noche. Vamos al programa en Apocalipsis capítulo 3 verso 1 en adelante. Yo le voy a leer solamente un versículo, porque vamos a ir analizando esto versículo a versículo, ¿ya? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así comienza esta carta. Se cree que esta es una de las cartas más duras. De hecho, es la más dura. Pero vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La iglesia de Sardis estaba ubicada en esa ciudad con ese nombre. Esa ciudad, ¿cierto?, estaba ubicada a unos 53 kilómetros de Tiatira. ¿Se recuerda que hablamos de la iglesia ya de Tiatira? Allí todo en torno, alrededor, están todas las iglesias allí. Por eso es que cuando Pablo va allí a Éfeso, él predica, dice el mismo libro, las palabras de Pablo, dice que estando Pablo en Éfeso, estuvo aproximadamente 2 años y medio, casi 3 años, pudo él predicar a toda aquella región. Toda aquella región escuchó la palabra de Dios y allí se formaron estas iglesias. Y allí estaban estas 7 iglesias a las cuales el Señor envió una carta. Extrañamente no envió carta a la iglesia de Jerusalén o a otras iglesias que habían en Israel. Envió a estas iglesias que estaban fuera de Israel, lo que hoy es Turquía. En ese sector estaban todas estas iglesias, estas 7 iglesias. Y esta iglesia o esta ciudad estaba ubicada, esta ciudad de Sardis, estaba ubicada a unos 53 kilómetros de Tiatira. Estaba construida a unos 400 metros de la llanura, o sea, en una altura estaba construida. Era en sí una ciudad muy segura por su ubicación geográfica, pero tenía una debilidad, una pequeña quebrada por donde no solo una vez, sino 2 veces fue tomada por sorpresa por soldados enemigos durante la noche, porque la ciudad se descuidó, ya que estaba en un lugar donde difícilmente pudieran entrar enemigos, pero había un lugar, un sector donde se necesitaban vigilantes y la ciudad no puso vigilantes allí y por allí entró el enemigo. El enemigo siempre busca por dónde entrar. El enemigo siempre está buscando. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que anda alrededor uno, ¿cierto?, rugiendo, buscando a quien devorar. Mire, buscando a quien devorar. Anda uno como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, siempre hay un espacio, siempre puede haber un espacio donde el enemigo puede entrar. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que debemos estar alerta, atento, para que el enemigo no entre por ese lugar donde pudiera haber un espacio y allí producir gran daño, como sucedió en estas 2 oportunidades que esta ciudad fue tomada, donde los enemigos entraron por una quebrada. Dice que usaron escaladores, imagínense, usaron escaladores y tomaron de noche la ciudad y hicieron gran daño. Pareciera esa misma historia que le pasó a esa ciudad, estar pronto a suceder, pero ahora en la iglesia. Por eso le dice el Señor, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, le dice a la iglesia. O le dice al ángel de la iglesia, porque este mensaje va como más dirigido hacia el ángel de la iglesia. Esta carta, como le dije recién, es la más fuerte que todas las otras. La condición de esta iglesia es muy grave, muy grave. Aunque menciona unas pocas personas que se mantienen firmes en la fe. A veces, aunque la situación en la iglesia esté muy difícil, muy complicada, siempre hay personas que se mantienen firmes en la fe. Cuando ya llega esa iglesia a un punto de que no tiene retorno, que se contamina de tal manera, la palabra del Señor y el mismo Señor manda a salir de ahí, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo te recibiré. Siempre está esa posibilidad, porque siempre va a haber un lugar que ha permanecido sano para que pueda ir ese pequeño remanente que muchas veces queda a la deriva. Hay iglesias que se destruyen completamente. Y hay otras iglesias que simplemente
como dijo un predicador hace muchos años atrás, yo le hablo de los años 92, 93, escuché este mensaje. Y él dijo en aquel tiempo, el problema que tenemos, dijo él, es tener el mundo en la iglesia y la iglesia en el mundo. Él decía siempre eso. El problema es tener la iglesia en el mundo y el mundo en la iglesia. Cuando eso pasa, es porque esa iglesia ya se ha muerto espiritualmente. Está temblando aquí, no sé qué tan fuerte. No fue tan fuerte. Parece que no fue tan fuerte. Bueno, esa iglesia ya está con un grave problema. Y por eso vamos a analizar esta iglesia, o esta carta que el Señor le envía a este ángel de la iglesia. Comienza diciendo, como todas las otras cartas, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al pastor de la iglesia, al liderazgo de la iglesia. La palabra Sardis significa los que escaparon. Los que escaparon. Miren qué nombre, los que escaparon. Porque siempre hay una escapatoria. Siempre uno puede escapar de alguna situación difícil. Veímos en la historia de la Biblia hombres que escaparon de situaciones difíciles, ¿cierto? Pueblos que escaparon. Hay una serie de temas así que veímos, por ejemplo, al mismo Moisés cuando escapa de Egipto, ¿cierto? Y es llevado a un desierto. Y allá en ese desierto Dios lo prepara y lo lleva de vuelta a hacer una gran obra. Si Moisés se queda allí, muere, ¿verdad? Entonces, a veces hay gente que no quiere escapar porque está arraigada en una situación. Pero a veces vale más la pena arrancar y mantener o sostener lo que Dios tiene con usted, a permanecer allí atado a una situación que le puede producir la separación total de Dios. Por eso el nombre aquí es los que escaparon. El que tiene los 7 espíritus, comienza diciendo así, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Con este nombre se identifica Jesús. O Jesús se revela aquí, dice como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, tiene todas las cualidades que un pastor, una iglesia necesita. Por eso añade, y también tiene las 7 estrellas. ¿Dónde las tenía el otro día cuando hablábamos de eso? Las tiene en su mano. Las 7 estrellas, como lo vimos en el saludo inicial del libro de Apocalipsis, son los pastores de las 7 iglesias. Pero no solamente los pastores de las 7 iglesias, sino que todos los hombres que Dios tiene un propósito con ellos, ¿cierto? Para cumplir una misión, para cumplir un propósito aquí en la tierra. Hermanos, toda persona que tiene ese propósito, ya sea un pastor, ya sea un apóstol, ya sea un evangelista, un maestro, un profeta, ese hombre está en las manos de Dios. Dios lo tiene en su mano. Así es que, al estar en las manos de Dios, si este hombre pierde su espiritualidad, es solo por su descuido. Ningún hombre de Dios puede perder su comunión con Dios, su vida espiritual, porque Dios quiso que así fuera. No. Lo pierde por su descuido. Lo perdemos por nuestros descuidos. Perdemos cosas en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Perdemos tiempo, perdemos una serie de cosas por nuestros descuidos, por nuestras torpezas, por nuestras malas decisiones, hermano. Perdemos grandes cosas por nuestras malas decisiones. Pero en su misericordia, como hemos visto en estas cartas, que Dios nos da una nueva oportunidad a estas iglesias, pues así también a nosotros nos da una nueva oportunidad y nos restaura. Cuando cometemos errores, cuando tomamos malas decisiones en la vida, cuando no tomamos las decisiones correctas. Pero Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Dios siempre está dispuesto a sostenernos, porque estamos en las manos de Dios.
Por eso es que el diablo no nos puede destruir. Intenta por todos lados, por todas partes, a darnos. Y no nos puede hacer daño, no nos puede destruir. Porque estamos en las manos de Dios. Y en las manos de Dios nada se pierde. Eso es lo lindo. En las manos de nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. En las manos de Él estamos. El mismo, porque aquí es el Señor Jesús el que está hablando. Y Él dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa? Que tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la gracia, toda la sabiduría, toda la ciencia. Porque los 7 espíritus de Dios no son 7 espíritus, sino que es la plenitud del Espíritu Santo. Todas las, ¿cómo se dice? Los atributos, ¿cierto?, que tiene el Espíritu Santo. Las cualidades también se puede decir. Como lo dice el libro de Isaías, ¿cierto? Espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová. Que Dios nos ayude. Entonces dice Cristo que en Él está todo eso también y que está disponible para aquellos que están, porque le está escribiendo aquí al ángel de la iglesia en Sardis. Y luego le dice, porque no comienza esta carta con alabanzas como las otras iglesias. Cuando le dice, yo conozco tus obras, que has hecho esto y estás haciendo esto, y les da una serie de alabanzas. Aquí no, aquí va directo a una corrección, a corregir la situación. Le dice, yo conozco tus obras. Esta frase, yo conozco tus obras, está en todas las cartas corroborando lo que dijo el apóstol Santiago. Y sobre todo en esta carta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mire, en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, dice. Que Dios nos ayude. Y aquí le dice, yo conozco tus obras. Algunos creen que el reproche va directo al liderazgo de la iglesia, es decir, al pastor en este caso. Porque le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Así le dice. No le dice, están muertos. Le dice, estás muerto. A él personalmente, al pastor. O sea, si en la carta anterior, en el programa anterior que usted escuchó, hablamos de que allí el pastor se mantenía entre los de sana doctrina, pero quizás su mujer ya se había contaminado con el espíritu de Jezabel, por lo que veíamos en esa carta. Y él le dice, y el mismo Señor le dice al pastor que él, más un grupo de personas que no se habían contaminado con esta doctrina, tenían que permanecer y guardar eso hasta el final. Aquí no, aquí le dice, estás muerto. Aquí la palabra muerto no es cese de existencia. Aquí la palabra muerto es separado. Estás separado de Dios. Tremendo. Estás separado de Dios. Exteriormente no aparecía nada reprochable. No se mencionaban enseñanzas falsas, problemas personales o eclesiales, persecuciones que apremien. No pasaba nada de esas cosas como pasó en otras iglesias. En esta iglesia no pasaba nada de eso. Era una iglesia pacífica. Alguien dijo, era una iglesia que disfrutaba de la paz propia de los cementerios. Esa era la iglesia. Disfrutaba de la paz propia de los cementerios. Y yo encuentro razón al que dijo esto. Porque era una iglesia que se estaba muriendo poco a poco. Que aunque quedaba un grupo, pero venía desde la cabeza hacia abajo. Y si la cabeza se echa a perder, imagínense. Claro, allí en aquella ciudad, como en todas estas ciudades de allí del Medio Oriente, hermano, en aquel tiempo estaban todas, ¿cierto?, metidas en la idolatría, en el paganismo. Era un asunto pero tremendo allí en esas ciudades.
y todas estaban involucradas con comercio. Eran ciudades que había mucho movimiento de gente en aquel tiempo. Recuérdese que en aquel tiempo toda la humanidad estaba más bien en aquellos sectores. No estaba tan distribuida como está ahora, hasta Chile, todo el mundo para acá. Entonces allí había mucho movimiento de comercio y todo ese tipo de cosas. Y allí llegaba mucha gente de todos esos pueblos, se juntaban unos con otros, compartían unos con otros, se reunían unos con otros, hacían fiesta unos con otros. Entonces, todo aquello, hermano, se iba mezclando. Y la misma iglesia se iba mezclando con ellos. Porque eran muy, de alguna manera, mirados en menos los que dejaban ese mundo. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, hoy en día no es tan común esto, pero hace muy poco tiempo atrás, que alguien se convirtiera a Cristo, todo el mundo lo empezaba a molestarlo en el trabajo o donde quiera que él se juntara con gente conocida, los amigos, empezaban a decirle cosas, oye Canuto, una serie de cosas que le decían a los cristianos que se convertían a Cristo. Comenzaba como una persecución psicológica. Imagínense en aquellos tiempos, era aún más fuerte esta situación. Entonces, no era fácil mantenerse separado del mundo. Muchos optaban por afiliarse a ese mundo, porque como dijimos en el programa anterior, como decían los gnósticos, ¿cierto? A los perfectos no les hace nada daño. Pero la misma palabra del Señor habla, por ejemplo, huir de las pasiones juveniles, por ejemplo. No te hagas amigo del mundo. Recomienda el Señor eso. Un poco de levadura leuda toda la masa. Recomienda el Señor, incluso los proverbios constantemente recomienda a no juntarse con los pecadores, los que están apartados de Dios, a no hacerse parte con ellos. Ya, usted puede conversar, como muchas veces todos nosotros conversamos con personas inconversas, conversamos con ellos, estamos con ellos, compartimos muchas cosas con ellos, pero no compartimos su forma de vida. Y debemos ser firmes en esa posición. Cuando trabajamos en empresas, por ejemplo, normalmente hacen allí un asado o cualquier cosa, nosotros debemos de mantenernos, ¿cierto?, siempre en nuestra posición como cristiano. ¿Por qué? Porque cuando ya nos comenzamos a mezclar con el mundo, nos comenzamos a hacer enemigos de Dios y el hombre espiritualmente comienza a morirse. Por eso aquí a este pastor le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Claro está que aunque ocultemos nuestro estado espiritual a los hombres, no lo podemos hacer a los ojos de aquel que todo lo ve. Porque nosotros podemos decir, no, nosotros estamos, no sé, en un 90%, en un 95%, en un 100% espiritual. Pero ante los ojos de Dios, Dios puede vernos de una forma diferente. Por eso es que nosotros siempre tenemos que tener esa capacidad de reconocernos delante de Dios y de decirle a Dios que necesitamos de su ayuda, que necesitamos de su fortaleza, que necesitamos de su guía, de su dirección, porque no somos capaces por nosotros mismos. Muchos que profesan ser cristianos, miembros de iglesia, tal vez por haber hecho una decisión un día, decisión sin arrepentimiento, decisión sin saber lo que hacían, etc., no son más que aquellos de quienes escribió el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice, en 2 Timoteo 3:5, le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay gente que, por su forma de hablar, porque todavía tiene un montón de garabatos, ¿cierto?, en su boca, y una serie de cosas que hacen, en el mundo se comporta como mundano, en la iglesia como cristiano, pero en el mundo como mundano, en el día a día como mundano. Los vecinos saben que es mundano,
Oyen los gritos, oyen las peleas, oyen las discusiones, oyen una serie de cosas en las casas de los cristianos. El mundo escucha eso. Entonces, si eso pasa, hermano, si eso pasa, en realidad lo que estamos haciendo es negando la eficacia de la piedad. Solo es apariencia la que tenemos. Solo es apariencia. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:21, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Entonces tiene razón cuando el Señor dice a través del apóstol Santiago: la fe sin obra es muerta. Porque podemos decir Señor, Señor, como que tuviésemos fe. Pero si no hacemos la voluntad del Padre, no tiene ni un valor. Porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino, o sea, al reino de los cielos entrará, ¿cuál? ¿Quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué terrible posibilidad tener nombre de que vive. Es decir, no solo creerlo uno mismo, sino lo de los demás también. Los demás también creen que estamos vivos. Porque dice tener nombre. Y tener nombre significa que los de afuera nos ven también como vivos. O que hay más gente que nos ve también como vivos. No solamente nos vemos vivos nosotros. No solamente nosotros testificamos de que estamos vivos, sino que los de afuera también nos ven que estamos vivos. Cuando solo es el nombre. Tener fama de espiritualidad y que luego el Señor te diga: estás muerto. Terrible, ¿eh? Estás muerto. La última iglesia también le dice lo mismo, el Señor. Y Él está afuera, diciendo: y aquí estoy a la puerta, y golpeando la puerta del corazón. Y aquí estoy yo a la puerta y llamo. Que Dios bendiga a los hermanos que están allí conectados. Allí nos saluda Andrea López. Ella tenía a su papá complicadito de salud. No sé cómo, creo que es ella, ¿no? Parece. Si es así, avísenos para que oremos por su padre al final. Parece que ella. Que Dios nos ayude. El llamado de Dios en las Escrituras es a estar siempre examinándonos a nosotros mismos. Siempre. Nos podemos examinar. Leíamos en el programa anterior que el mismo apóstol Pablo nos decía que debíamos examinar si estábamos en la fe. Aquí el Señor le dice a este varón, le dice: sé vigilante. Le dice: sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Él comienza con esto, con esta frase: hazte vigilante. O en otras palabras, despierta. Despierta. Vigila por tu vida. Vigila por tu salvación. Qué tremendo, hermano. Y a veces la gente está tan confiada diciendo: no, si el Señor a mí ya me salvó, ya, yo puedo hacer lo que quiero. Que Dios nos ayude. Yo siempre escuchaba a un varón. Dios nos ayude. Siempre escuchaba a un varón que tiene mucho conocimiento de historia y cosas así. Pero una cosa que me ha decepcionado de los predicadores este tiempo a mí, escatólogos, maestros que enseñan, es que están repitiendo lo mismo en todos los mensajes.
Y eso me preocupa. Están repitiendo los mismos en todos los mensajes. En todos los mensajes llegan al mismo punto, al mismo tema. Y eso me preocupa. Me preocupa porque son personas que por harto tiempo nos enseñaron cosas que no se enseñaba comúnmente, pero que ahora están repitiendo el mismo tema, llegando al mismo punto. Eso es peligroso. Y otra de las cosas que me preocupa es que estos hombres también han estado cambiando sus doctrinas. Por ejemplo, había uno que enseñaba y decía que en una oportunidad, mientras él iba con sus hijos, los hijos iban entre ellos jugando y diciendo, a ver, allá hay una persona, ¿qué es? ¿Un hombre o una mujer? Entonces él enseñaba que la mujer debía de identificarse, su forma de vestir, su pelo, todo aquello debía de identificarla como mujer. Identificarla como mujer, como femenina. Hoy dice que no es importante el vestido, que no es importante el pelo, que no es importante esas cosas. Entonces, me preocupa a mí cómo la gente está cambiando cada vez las doctrinas a más liberales. Quizás para tener más likes, quizás para que YouTube les pague más. No tengo idea para qué. Pero Dios no nos mandó a eso a nosotros. Eso hace morir la vida espiritual del cristiano, del predicador. Eso hace morir la vida espiritual del predicador. Y aquí el Señor le dice a este pastor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir en ti. Porque la vida de la persona espiritual no se muere de un momento a otro, se va muriendo de a poco, hermano. Se va apagando al punto, yo le puedo decir con conocimiento de causa, al punto que uno no se da cuenta. No se da cuenta. Va perdiendo toda aquella esencia espiritual de su vida. La va perdiendo poquito a poquito. Y luego se da cuenta que no tiene nada, que está vacío, que está seco. Ahí recién se da cuenta. Pero en su inmensa misericordia el Señor viene antes y le dice a este pastor, le dice, sé vigilante. Al leer estos versículos, el versículo 2 y 3, entendemos claramente que este llamado es a ser vigilante. Indica lo mismo que Jesús dijo en Lucas, capítulo 21, verso 28, cuando él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Erguíos, alertaos, preparaos, abre tus ojos, observa lo que está pasando a tu alrededor, observa la situación, la vida espiritual, observa la iglesia, cómo están ahora, observa tu vida espiritual, observa tu forma de servir a Dios. Pareciera recordarle que por cuanto los guardas de la ciudad se descuidaron, esa ciudad sufrió los ataques del enemigo. ¿Se recuerda de lo que pasó en aquella ciudad? Que la ciudad no puso vigilantes en un sector en especial porque se sentía segura. Decía, no, por ahí nunca van a entrar. El enemigo siempre va a encontrar un espacio. Por eso tú tienes que mantenerte en Dios. Una vez dijo alguien esto. Dijo, no dejes entrar al diablo a tu vida. Por ningún espacio. En ningún rincón. Porque una vez que lo tengas ahí adentro, difícilmente lo vaya a echar fuera. Dijo, y hizo esta comparación. Si tú tienes un terreno, dijo él, y decides vender un sector pequeño de tu terreno, y vendes ese pequeño sector, pero resulta que las personas a quienes le vendes tú no los conoces, pero cuando llegan allí son escandalosos, meten bulla, ruido, gritan, bla 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 bla.
y los quieres hacer callar, los quieres sacar de ahí, ya no puedes sacarlos, porque ya los metiste ahí. Entonces cuando uno deja que el enemigo se pueda meter en la vida, o en nuestras vidas, de alguna manera, entonces cuando lo queramos sacar, va a ser difícil sacarlo. Que Dios nos ayude. Entonces allí lo que pasó fue, ¿cierto?, que descuidaron ese espacio, ese lugar, no pusieron vigilantes en ese espacio, se le metieron los enemigos y tomaron la ciudad. Y aquí pareciera tener los mismos peligros. Una iglesia no se muere de un día para otro, se va muriendo de a poco. Cuando sus vigilantes no reaccionan a la muerte de alguno, luego todos morirán. Por eso la responsabilidad de un pastor, aquí hay pastores que ven este programa, y la responsabilidad de ellos que están a cargo de iglesia es grande, muy grande. Porque ellos tienen que estar atentos a alguien que se desliza, a alguien que se descarría, a alguien que usted lo ve diferente, a alguien que usted lo ve el rostro diferente. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasa, hermano? Podemos salir de esta, salga de esto, levántese de aquí, no se quede aquí. ¿Me entiende? Porque de lo contrario, después va a ser imposible ya frenar esa situación. Como uno ha vivido situaciones con personas que ya después nunca cambian. Porque no se les puso de un principio, ¿cierto? No se les puso disciplina. No se les puso orden. Se les permitió. Que Dios nos ayude. Luego dice el Señor, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recordamos que en el capítulo 2, verso 19, hicimos un análisis de estas obras, ¿cierto? Y hablábamos de un amor activo, de una fe con fidelidad constante al Señor, de un servicio que no es simplemente actividad, y de una paciencia que es permanecer en medio de las dificultades. A veces las dificultades es difícil permanecer. Las dificultades. Pero el Señor nos pide que ahí en medio de la dificultad tenemos que permanecer. Y gozosos. Gozosos. Porque ahí estamos alcanzando cosas importantes. La dificultad, cuando el Señor nos permite pasar por una prueba, por una dificultad, es cuando el Señor afina nuestras vidas. Nos capacita. Imagínense que un alfarero, ¿cierto?, fabrica un hermoso vaso de barro. El proceso del barro es largo, pero luego cuando ya el barro está listo, lo prepara, lo moldea y hace un hermoso vaso. Ese vaso tiene que pasar por un proceso primeramente de secado. Después va al fuego, a una temperatura máxima ahí para soportar el fuego. Después de eso sale y se enfría. Y recién ese vaso está, ¿cierto?, bueno para utilizarse. Después que pasa la prueba más difícil. A veces nosotros pequeñas pruebas nos hacen retroceder. Y tenemos que pasar 2 veces la misma prueba porque la primera no la pasamos. No la pasamos bien. Y tenemos que pasarla otra vez porque es como cuando usted, no sé, va a sacar licencia. Y si usted reprueba alguna prueba, tiene que hacerla de nuevo. No le pueden dar la licencia si usted no aprueba las pruebas. Que Dios nos ayude. Hasta que no aprobemos delante del Señor. El mismo Pablo le dice a Timoteo, creo que le dice, preséntate como un obrero aprobado, esfuérzate, esfuérzate.
Dice, esfuérzate con diligencia para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Que Dios nos ayude. Entonces encontramos aquí, si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos estado diciendo, encontramos que el Señor le envía una carta a este pastor haciéndole un gran reproche, diciéndole que él tiene nombre de que vive, pero está muerto. Pero aún hay algunas cosas que lo pueden hacer resucitar. Mire, lo pueden hacer levantarse de la situación en que está. Si se afirma en las cosas, ¿cierto?, que aún están vivas. Quizás todavía iba a la iglesia, todavía iba constantemente, no dejaba de ir a la iglesia. Cosas que todavía quedaban allí en él. Pero hay otra cosa más que le dice. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Como si dijera, trae a la memoria como un recordatorio lo mucho y bueno, cuánto y de qué calidad que oíste al recibir el mensaje de salvación, con sus promesas, sus privilegios y también con exigencias de verdaderos discípulos o de verdadero discipulado. Perdón. Que Dios nos ayude. ¿Cuánta gente ha tenido la posibilidad de oír buenas enseñanzas, de oír una buena palabra de Dios, pero no las ha conservado en su vida? Es bueno que hagamos de repente también un recordatorio de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos. Y aquí le dice el Señor a este hombre, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Guárdalo, tráelo a tu memoria, tenlo en tu memoria. Que no solamente un momento que vayas allí y te recuerden, ay Señor, cuando yo servía, cuando yo Señor oraba, cuando yo Señor leía, cuando yo Señor danzaba, cuando yo Señor hablaba en lengua, cuando yo Señor predicaba. No solo un recordatorio pasajero, sino que traerlo a la memoria y a la práctica. Dice, y guárdalo. Este verbo implica algo interior, una observancia cordial. También debemos observar que está en presente, porque indica algo que debe continuar. Guárdalo. No algo que lo traigo a la memoria y lo olvido de nuevo. No, es algo que tiene que quedar allí en la memoria y que tiene que continuar a ejecutándose de nuevo. Lo mismo que le dijo un poco a Éfeso. Vuelve a las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Recuerda en qué altura estabas espiritualmente y descendiste. Y vuelve a las primeras obras para comenzar a escalar y subir, ¿cierto?, aquel peldaño en el que estabas. Porque a veces nosotros recordamos, no, si yo antes hacía esto, no, si yo antes, yo antes era así, ya lo trajimos a la memoria, pero lo olvidamos después. No, si lo traímos a la memoria, es para poder volver a vivirlo, a hacerlo, como en aquel tiempo. Luego le dice, y arrepiéntete. De la forma como esta palabra está escrita, indica la urgencia del cambio de mentalidad. Porque cuando la persona se comienza a morir espiritualmente, hermano, si usted no ha tenido esa experiencia, dele gloria a Dios, porque es terrible. Cuando la persona se comienza a morir espiritualmente, primero uno no se da cuenta, pero luego comienza a seguirle como el ritmo a esa muerte espiritual. Comienza a seguir, a dejarse llevar por esa corriente. ¿Me entiende? Nosotros como cristianos somos como el salmón. Tenemos que nadar contra la corriente constantemente. ¿Cierto? Pero
Imagínense el salmón que muere. ¿Puede nadar contra la corriente? No. Ya después se deja llevar por la corriente y la corriente se lo lleva hasta el fondo del mar. Pues así pasa con la vida espiritual del creyente. Por eso aquí cuando le dice arrepiéntete, de la forma como está escrita esa palabra originalmente, indica la urgencia del cambio de mentalidad. Me estoy dejando llevar ya por la corriente de esta vida, de este mundo. Me está llevando. No, ¿qué estoy haciendo? Porque cuando la persona no hace ese cambio de mentalidad, hermano, cuando la persona no hace ese cambio de mentalidad, es imposible que esa persona cambie. Se va a seguir llevando. Usted va a orar, va a reprender el demonio, va a echar fuera el espíritu inmundo que esté en la persona, el pastor va a orar por esa persona y al día siguiente la persona va a ir de nuevo por la corriente de este mundo. Por eso esa palabra arrepiéntete necesitas urgente un cambio de mentalidad. Fue lo que le pasó al hijo pródigo cuando volvió en sí. Mire, volver en sí. ¿Sabe qué es volver en sí? Es como estar aturdido y de repente reaccionar. Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Me entiende? Entonces, cuando nos apartamos de Dios, quedamos aturdidos. Por eso dice que seguimos la corriente de este mundo y somos esclavos del mundo, del pecado. Y el pecado nos lleva para donde el pecado quiere llevarnos. No tenemos nosotros reacción. Cuando somos arrastrados por el pecado, cuando somos arrastrados por el mundo, cuando somos arrastrados por las nuevas tendencias, porque no solo el mundo mata a la iglesia, sino también las tendencias modernas. Hoy tenemos tantas tendencias modernas. Músicas, por ejemplo. Perdón. Música extraña, por ejemplo. Música extraña. Danzas en la carne. Hoy tantas cosas que hay, por hermano. Iglesias alumbradas como en penumbra. ¿Ha visto esas iglesias modernas de hoy en día? Que les ponen poquitas luces y las paredes negras así, está como la gente en oscura en la iglesia así. Y solo el pastor es iluminado. Y los demás todo en oscura. Y todos quieren tener esa misma tendencia. Como cuando salió esta tendencia de las... ¿Cómo se llamaban estas? Donde se hacían en las casas así grupitos y era de 12 personas y después esos 12 tenían que ganarse 12 más y así. No me acuerdo cómo se llamaba esa cuestión. También fue una tendencia un tiempo, ahora ya casi no nadie lo hace, pero un tiempo fue una tendencia eso. Y decían que era bíblico. Que Dios nos ayude. Una serie de cosas, hermanos, que salen como tendencias, que llegan a las iglesias y las iglesias las absorben. Porque los vigilantes no están despiertos. Cualquier cosa que llegue, que sea extraño a la iglesia, si el pastor está vigilante, se va a dar cuenta inmediatamente. Pero si el pastor está durmiendo, las iglesias discoté también, ¿cierto? Las discotecas en las iglesias, luces de colores, todo ese tipo de cosas. Claro. Son atrayentes para la juventud.
Había un pastor argentino que llevaba hasta cantantes mundanos a los eventos para arrastrar juventud. Pero eso mata la vida espiritual. Es el veneno de la vida espiritual. Y le dice el Señor, después de haberle hecho este llamado al arrepentimiento al pastor el quitarle el velo a su espiritualidad. Porque recuérdense que Apocalipsis es quitar el velo. Es mostrar lo que está escondido. Entonces le muestra lo que está escondido en esta iglesia. Y en este pastor. Mira, le dice, mira, esta es tu vida espiritual. Esta es tu vida espiritual. Y luego le advierte, le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Daos. Imagínense. Esta advertencia está en muchos textos bíblicos donde nos habla... Uf. Y aquí no predico hasta el miércoles de la próxima semana, hermano. No, si domingo me toca predicar otros días más en la semana. Pero bueno. Esta advertencia está en muchos textos bíblicos donde nos habla del peligro del descuido. Por ejemplo, en Lucas 12, 45, 46 dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, ni siquiera habló, ni siquiera lo comentó, lo predicó, solamente lo dijo en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Porque cuando uno ya piensa que el Señor tarda en venir, entonces entra como un relajo a la vida de la persona. En el verso 46 le dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, además del castigo, le mandará a la perdición. Porque en el cielo no hay infieles. ¿O cree usted que hay un lugar para los infieles en el cielo? No, en el cielo no hay infieles. Infiel es una persona que no fue fiel a la palabra de Dios, a la verdad, al servicio, a la santidad de Dios. Y le pondrá con los infieles, o sea, se perderá. Pero era siervo del Señor, porque estaba hablando de un siervo del Señor. Es una parábola, pero lo está tomando como una realidad. Usa una metáfora para hablar una realidad. Que Dios nos ayude. Este sería el fin de este pastor, de este líder, si no se vuelve a Dios. Este sería el fin. Perdido. El verso 4 le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras. A veces, aunque la iglesia esté mal espiritualmente, aunque la iglesia haya dejado el primer amor, aunque la iglesia se haya contaminado con una serie de cosas, aún permanece un grupo de personas, ¿cierto?, allí manteniendo esa fidelidad. Como en la mayoría de las iglesias, siempre se mantiene un grupo fiel a su palabra, fiel a su fe. En esta iglesia, este grupo mantenía sus ropas blancas. Esto les garantizaría una entrada libre al reino de los cielos, si Jesús viniera por ellos. Entre los paganos no se permitía ser parte de sus cultos con vestiduras manchadas, aún menos en el templo donde se servía o donde servían los sacerdotes. Déjeme cambiar la música, hermano, que se apagó ya.
¿cuánto menos se puede entrar al cielo con vestiduras manchadas? Los paganos, ¿cierto?, para sus rituales tenían que vestir impecable. Los sacerdotes, de la misma manera, para entrar al templo allí en Israel, tenían que mantener sus vestiduras impecables, limpias, aún ellos sus propios cuerpos limpios. No podían entrar así nomás. ¿Cuánto menos podríamos entrar al cielo con nuestras vestiduras manchadas de pecado? El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13, nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Se da cuenta que al cielo hay que estar vestido de ropas blancas? ¿Y qué son las vestiduras blancas? Ya lo vamos a ver. Claro está bueno, aquí dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas, ¿cierto? En el cielo. Claro está que sus promesas son verdaderas, porque son dignos, dice después. Son dignos. No seremos dignos por las obras. Las obras son por cuánto Él nos hizo dignos. O sea, cuando nosotros hablamos de obras, hacemos obras por cuánto Él nos hizo dignos, hijos de Dios. Así que por eso nuestra vida es diferente, por eso nuestra vida tiene que cambiar. El que venciere, dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son la sanción, las acciones justas de los santos. ¿Se recuerda ese texto bíblico? Son las acciones justas de los santos, las vestiduras blancas. Las acciones justas. Mis acciones, sus acciones, tienen que ser justas delante de Dios. Y eso le hace ver a usted vestido, o sea, Dios lo ve a usted vestido de vestiduras blancas. Luego dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La primera vez que se muestra en la Biblia que un nombre puede ser quitado del libro, lo encontramos en Éxodo. Éxodo capítulo 32, verso 32 dice: está diciendo Moisés al Señor que perdones ahora su pecado por el pueblo, está intercediendo por el pueblo. Dice: y si no, o sea, si no perdonas al pueblo, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Le dice Moisés a Dios. Moisés en aquel tiempo ya sabía que había un libro escrito allí con los nombres de los salvados. Mire qué importante. Pero el Señor le responde a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Mire, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aquí donde hay una controversia, la gente dice: cada vez que pecamos Dios no nos borra. No, no es así. Entonces, ¿cuándo nos borra? ¿Cuándo nos puede borrar del libro? ¿Sabe cuándo van a ser nombres borrados del libro? Al final de la vida de cualquier persona que no permaneció en el Señor. Mientras yo esté en esta vida, mientras tenga vida, hay una esperanza, porque el mismo Señor aquí arriba dice: yo vendré pronto a ti. ¿Cuándo? Pero mientras Él no venga por nosotros, si falta algo que agregar a nuestras vidas, si falta algo que mejorar a nuestras vidas,
Aún hay esperanza de hacerlo. Mientras tenemos vida. Pero ya en el momento que tengamos, que se nos acabe el tiempo de vida, ya no habrá más esperanza. Ya no habrá más esperanza. Ya no habrá otra salida. Por ejemplo, las 10 vírgenes. La Biblia dice que las 10 vírgenes eran 10 vírgenes, tenían todas lámparas, tenían todas las lámparas, incluso estaban todas las lámparas encendidas, ¿cierto? Pero hubieron unas que fueron imprudentes y no tuvieron tiempo para ir a llenar sus lámparas. Y cuando regresaron, ya la puerta estaba cerrada y ya no se abrió. ¿Cuándo se borró el libro, el nombre de esas 5 vírgenes insensatas? Cuando el Señor vino y nos las encontró preparadas. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, muchos nombres serán borrados, porque no estaban preparados, porque no le estaban esperando, porque no habían creído. Muchos. Por eso llegarán allí diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Nunca os conocí. Pero ¿cómo nunca? Entonces nunca estuvieron en el libro. No. Lo que pasa es que Dios, cuando uno permanece en Dios, Dios nos conoce. Pero cuando dejamos de permanecer en Dios, Dios ya no nos conoce. Porque fuimos separados. Este pastor estaba muerto, estaba separado ya de Dios. Imagínense. Estás muerto. Estaba separado ya de Dios. Pero aún había tiempo, porque aún el Señor no venía por él. Si el Señor venía así separado, ¿se iba al cielo o se iba al infierno? ¿A dónde se iba? Dice que estás separado. Estás muerto. Estás separado de mí. Pero aún tenía tiempo de arrepentirse, como incluso la Jezabel. La Jezabel también tenía oportunidad de arrepentirse, y era una mujer poseída por un espíritu terrible. Pero aún esa mujer poseída por ese espíritu tenía posibilidad de arrepentirse. Y el Señor le dijo: le he dado oportunidad que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. A este hombre dice: estás muerto, pero todavía te puedes arrepentir. ¿Estaba su nombre borrado hasta ese momento? No. Pero vendré, si no haces lo que te digo, vendré pronto a ti y no sabrás a qué hora viene sobre ti. Se acabó tu tiempo. Tu nombre será borrado ahí. Para cuando le pregunten: no, entonces Dios anda borrando el número y después los arrepentimos y nos vuelve a inscribir, ¿o qué? No. Cuando Él venga por ti, si no estás, tu nombre se borra. Si no estás esperándolo, si no estás listo, tu nombre se borra. Así de simple. Ah, Señor, que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. Dice el pastor José: lo más importante, que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Amén. Amén, amén, amén. Al final luego le dice: el que tiene oídos, como en todas las cartas, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta, como siempre, es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por eso dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, no lo que Juan, lo que el Espíritu, no lo que el pastor, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Espero que
que este mensaje, ¿cierto? Esta situación que estaban viviendo estas iglesias nos ayudan a nosotros a reflexionar, a meditar, a tomar decisiones. Decisiones, porque vivimos en un tiempo en que, como hemos ya dicho en algunos programas anteriores, incluso en este, que el llamado de Dios siempre es urgente. Es urgente. Primero porque no tenemos la vida comprada. Y más aún en este tiempo, porque la vida misma en este tiempo, hermanos, es muy corta. Los días pasan muy rápido. Los años pasan muy rápido. Y como estamos viviendo la situación en esta vida, en este tiempo, quédense un momento para decirle lo siguiente. Imagínense, esta semana que ya hoy somos viernes, aunque no sucedió así, pero miren cómo están pensando los rabinos en Israel. Los rabinos, un rabino muy reconocido en Israel, muy reconocido, él estaba seguro. Y esto es porque por el ansia que hay en ellos, hermano. Por el ansia, por el deseo. Porque ellos no tienen visión espiritual. No tienen revelación espiritual. Con excepción de algunos que Dios trata en especial con ellos. Pero estos normalmente se convierten a Cristo. Ellos no han creído en Cristo. Estos rabinos no han creído en Cristo. Ellos esperan un Mesías. Y uno de ellos dijo que este jueves que pasó ayer, era el día en que iba a ser conocido el Mesías, en que se iba a revelar el Mesías. Y de hecho, él mismo dijo en su discurso que le había dicho a Donald Trump que hiciera lo que tiene que hacer en el estrecho de Hormuz, porque dependía de esa guerra para que el Mesías apareciera. Y según algunos estudiosos dicen que hay una profecía antigua de unos 500 años atrás más o menos, de un rabino, que él dijo que allí en el estrecho, alrededor del estrecho de Hormuz, iba a haber una guerra. Y aunque iba a morir mucha gente por causa de esa guerra, iba a ser necesario porque ahí era el tiempo en que iba a venir el Mesías. Quizás, como les digo, no hay mucho entendimiento espiritual de las cosas que están pasando en ellos. Pero alguien dijo hace unos días atrás, un escatólogo, dijo, ¿y qué tal si la guerra de Gog y Magog comenzó con la inundación de Hamás al pueblo de Israel hace, ¿cuánto? ¿3 años atrás? Creo que son 3 años atrás, o 4 años. 2023 creo que fue. ¿Qué tal dijo si ya empezó la guerra de Gog y Magog? ¿Por qué? Porque lo que hoy está pasando se cree y se ha publicado por mucho tiempo que Irán tiene gran cantidad de misiles en búnker, que será difícil destruirlos. La pregunta es ¿por qué no los ha lanzado ahora? Si supuestamente los tiene. ¿Estará esperando algo más? ¿Estará esperando una alianza? ¿Estará esperando una alianza más firme? ¿Una alianza que uno puede tener?
Irá a pasar todo esto donde Israel se sienta confiado, ahora estamos más tranquilos, ahora ya Irán no tiene la potencia. Pero la Biblia dice que un día volverá y volverá unido a Rusia. Uno de estos predicadores estudiosos que está enseñando a través de las redes sociales mucho, y yo lo escuchaba porque tenía mucha sabiduría también, él dijo que Gog era el anticristo. Y no es Gog el anticristo. Gog es un otro líder. Porque dice que Gog es sepultado en la tierra de Israel. Mientras que el anticristo es echado por Cristo mismo al lago de fuego. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lee estas profecías, porque hoy en día, hermano, las cosas como que tiran a tener cambios muy drásticos. Muy drásticos. Según nuestra posición, nuestra perspectiva, o lo que nosotros alcanzamos a captar con nuestro poco conocimiento que tenemos. Pero la Biblia es clara. Y la Biblia habla de lo que va a suceder y tiene que suceder así. Y claro está que después de lo que termine esta guerra, Irán va a quedar muy herido, muy herido. Y él va a querer buscar una venganza. Y para buscar esa venganza va a querer aliados. Va a querer aliados. Si usted escucha las noticias, no sé si usted ha escuchado, pero ha salido en muchas noticias. Y están echándole toda la culpa al primer ministro de Israel. Que él fue el que de alguna manera logró hacer que Donald Trump fuera a la guerra. O sea, fue como que el primer ministro de Israel convenció a Donald Trump para que fuera a la guerra. Pero alguien le respondió y dijo, ¿pero tú crees que Donald Trump se va a se va a dejar llevar por lo que Netanyahu le diga o le proponga? No. Me dice el pastor, ¿estaremos en el caballo negro ya en este tiempo? No, porque no se ha desatado ningún sello todavía. Ningún sello. El primer sello se desata y aparece el hombre en el caballo blanco. Al menos que creamos que Donald Trump es el anticristo. Pero Donald Trump no es el anticristo. Esto es el preludio, esto es lo que está llevando a que eso después suceda en un grado mucho más alto. Porque todas estas cosas que están pasando, hermano, son cosas que van en aumento. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, de este tipo de guerras van a ser mucho más terribles que ahora. Y no solo guerras como la que estamos viendo hoy, sino que van a haber guerras entre razas, dice. Guerras entre religiones. O sea, gente con gente. Todo el mundo se va a pelear con todo el mundo. ¿Entiende? Esas son las guerras del caballo negro. Cuando todo el mundo se pelee con todo el mundo. Porque no va a haber paz de ningún tipo. Hoy hay paz en nuestros corazones porque Dios pone paz en nuestros corazones. De lo contrario, algo más estaría pasando ya. Algo más estaría pasando. ¿Por qué usted no va a pelear con alguien que le está haciendo problemas? Porque usted tiene paz en su corazón. Tiene a Cristo en su corazón y eso le produce paz. Pero en aquel tiempo, la gente no va a tener paz.
Estoy seguro que aquí en los que están conectados dirían, yo ganas le tengo a aquel. De ungirlo con la mano cerrada. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque tenemos paz en el corazón. ¿Me entiende? Pero aquel día no va a haber paz en los corazones de los hombres. Entonces por eso se va a desatar esa guerra de gente contra gente. Multitudes. De todo tipo. Vamos a llegar más adelante a eso. Ya luego vamos a entrar en esos temas. Nos quedan todavía algunas iglesias que vamos a tratar de avanzar con estos mensajes. Los vamos a ir preparando ya. Tenemos el mensaje a Sardis, ¿cierto? El que estuvimos hoy hablando. Ahora viene el mensaje a Filadelfia y el mensaje a la Odisea. 2 mensajes más. Son 2 mensajes más que nos quedan de las iglesias y luego ya pasamos a los siguientes temas que nos van a llevar cosas muy muy buenas. Que Dios nos ayude. Cuando dice no toques el aceite, eso habla de el tiempo del caballo, cierto, que trae hambruna a la tierra, gran hambruna. Hoy puede venir una hambruna, puede venir situaciones difíciles, hermanos, alzas de combustible, y el alza de combustible trae problemas a todo. Está complicado ese tema allí en aquel lugar, pero hasta el momento, hermano, está un poco bajo control, un poquito bajo control. Pero podría agravarse más en los próximos días. Podría agravarse más. Ahora Estados Unidos lleva miles de soldados, probablemente para tomar una isla de donde sale todo el petróleo de Irán. Y si logra tomar esa isla y logra sacar ese petróleo de ahí, va a empezar a vender petróleo para todo el mundo y va a volver a normalizarse los precios. Pero vienen cosas más complejas, más complicadas. Habla del petróleo y el vino, dice mi pastor, si representa el petróleo negro, o sea, el petróleo, si el aceite representa el petróleo. Pero en realidad habla un poco más de alimentación para los que tienen dinero, porque habla de aceite y vino. Aceite y vino. Que lo vamos a analizar un poco más adelante bien esos temas, así que no se pierdan los programas. Si comenzamos hoy a explicar tantas cositas, es bueno que me propongan esto porque ahí yo después veo y amplío ese punto para que lo tengamos bien claro, ¿ya? Pero vienen los programas más adelante para que no nos alarguemos más y no metamos más temas aquí, por cierto. Me dice mi hermano Marcos Samuel, que apareció por ahí. Dios le bendiga mucho, pastorita, los saludos. Dios le bendiga también a usted y su familia. Ahí está en la foto con su familia, hermosa familia. Que Dios les bendiga grandemente sus vidas. Hermano Marcos Samuel. ¿Quién más nos saludó? Pastor Pedro nos saludó, la pastora Sandra. Nos saludaron un poco hoy día. El hermano José Jofre desde Serena también nos saludó. No sé quiénes más estén conectados por ahí. Dios les bendiga a todos ustedes. Grandemente sus vidas. Espero que esto que enseñamos, ¿cierto? Que hablamos, nos vaya ayudando, ¿cierto? A tener una claridad para tomar una reacción apropiada. Porque en este tiempo necesitamos tomar decisiones, necesitamos reaccionar. Necesitamos reaccionar, necesitamos tener reacciones. No podemos estar así como tan light, tan tranquilo, tan quieto. No es un tiempo para estar quieto. Es un tiempo para tomar decisiones, es un tiempo para reaccionar. Es un tiempo para hacer eso. Es un tiempo para arreglar situaciones en su vida. Es un tiempo para estar a cuenta con Dios. Es un tiempo apropiado para eso. Porque si hacemos eso, nuestras vidas espirituales van a comenzar, ¿cierto?,
a prosperar, a crecer, a vivificarse en el Señor. Y si los tiempos vienen difíciles, con una vida espiritual fortalecida en Cristo, vamos a poder soportar todas aquellas cosas. Pero si nuestras vidas espirituales no están bien y estamos muertos, como lo que le pasaba al pastor de esta iglesia, entonces no vamos a ser capaces de soportar las situaciones difíciles que vienen. No vamos a ser capaces de soportar. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos congregarnos, necesitamos estar a cuenta con el Señor. En cada servicio necesitamos pedirle perdón a Dios para que Él nos ayude. Necesitamos evitar todo tipo de problemas. El diablo nos va a querer hacer problemas. Nos va a querer hacer problemas por todos lados. No es fácil. No es fácil. En el sentido de soportar todas aquellas situaciones. Hacer la voluntad de Dios es fácil. Quizás como decía la palabra del Señor, mi yugo es fácil, ligera mi carga. No es que Dios te ponga una carga que no vaya a poder sobrellevar. Dios no te está pidiendo lo imposible. Dios te pide lo que tú puedes hacer. Nada más. Lo que puedes hacer. Entonces ahí, cuando nosotros tenemos que tener esa fortaleza de parte de Dios para poder seguir adelante, aunque la tormenta recie, sabiendo que en la barca hay uno que es el mejor de todos los capitanes. Allí en el Medio Oriente, hermanos, se han hundido cientos de barcos, lanchas. Lo mejor allí se ha ido al fondo del mar. Pero en la barca que usted está, no se hundirá. No se hundirá. Que Dios nos ayude. Nos vamos del programa, terminamos el programa ya. Mañana, como les decía, a la 1 de la tarde sale nuevamente este programa en YouTube, Radio Cristiana. Ahí está, ¿cierto? Cuando usted la ve, a ver, ¿dónde? A ver, acá. Ahí abajito. Ahí abajito. Radio Cristiana TF en YouTube. Para que nos busque y se suscriba también, para que allí tengamos más suscriptores. Tenemos poquito, pero igual hemos tenido harta visita en algunos programas. Espero que Dios nos ayude. Espero que Dios nos guarde. Espero que Dios nos sostenga a todos, ¿cierto? Firmes hasta el final. Hasta el final. Para poder entrar a ese reino de los cielos maravilloso y ser parte del reino de Dios, no por un tiempo, para siempre. Para siempre. Le hacemos esa invitación. Y si alguien no ha conocido a Cristo, si alguien escucha este programa y no ha conocido a Cristo, si alguien llega a este momento y necesita reconocer que Jesucristo es su Señor, lo puede hacer, porque aún hay tiempo, aún está la puerta abierta. Usted le dice: Señor, reconozco que tú eres mi Señor y mi suficiente Salvador. Toma control de mi vida, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Guíame, Señor, con tu Espíritu para poder conducirme en un buen lugar, en una buena iglesia, y allí oír tu palabra, aprender de ella y hacer su confesión delante de Dios. Y Él perdona nuestros pecados. Como dijimos en el programa anterior, Él perdona, Él borra nuestros pecados. Los borra. No se acuerda más de nuestros pecados. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Dios olvida. Ya ese pecado no se utiliza más delante de Dios. Ni nadie más lo puede utilizar, ¿cierto?, delante de Dios, porque Dios ya lo perdonó. Amén. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Vamos a decir: Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Yo le pido, Señor, en esta hora, que este mensaje, Señor, llegue a los corazones. También será transmitido a través de YouTube. Señor, el día de mañana, Dios mío, donde otras personas quizás puedan verlo. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda guiarnos, instruirnos. Señor, hacernos abrir nuestros ojos para que esta palabra, amado Dios, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Como nos dijo el mismo Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios mío, yo le pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que cada uno de los oyentes, Señor eterno, pueda entender, pueda comprender lo que hemos querido enseñar hoy.
para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a cada pastor, a cada hermano, Señor, que nos acompaña siempre a través de estos medios. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermano Marco, hermano José, o pastor José Antonio, hermano José Jofré y todos los que se quedaron. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Este programa ha sido transmitido en vivo y en directo, ¿cierto? Nada le hemos cambiado, ni nada le cambiaremos. Lo dejaremos así tal, para que lo pueda escuchar otra vez si usted quiere. Dios le bendiga. Nos vemos en un próximo programa si el Señor no viene antes. Bendiciones.